Nunca esperaron que volviéramos. Durante más de un siglo, el Imperio Galáctico había gobernado con la arrogancia forjada en sus huesos. La humanidad, una vez una raza orgullosa e ingobernable de pensadores, luchadores y supervivientes, había sido declarada extinta. Nuestras últimas colonias fueron borradas. Nuestros líderes, asesinados. Nuestras flotas, reducidas a polvo espacial. Lo llamaron contención. Dijeron que fue por piedad. Pero cometieron un error. Nunca encontraron el núcleo oscuro. Yo era un niño cuando ocurrió. Tenía 10 años. Observé desde una cubierta de observación reforzada como el cielo sobre la estación Titán se partía con fuego de plasma. Recuerdo la mano de mi padre, apretando la mía, temblorosa pero firme. Recuerdo el sonido del metal chirriando, de la gente gritando por los comunicadores, de las alarmas que no significaban nada porque, para cuando sonaron, ya era demasiado tarde. Recuerdo la nave de guerra. No era una de las suyas. Era nuestra. La Nimrod, una vieja bestia de la tercera flota colonial de la Tierra, oxidada y casi olvidada, colgando en el dique seco como un animal medio muerto. El Imperio ni siquiera se molestó en atacarla. ¿Por qué lo harían? No tenía energía, ni mando, ni tripulación conocida. Pero yo la vi. Vi el momento en que sus luces parpadearon, como una bestia despertando de su letargo. Luego vinieron las ráfagas de iones. No del Imperio. De ella. Una tras otra, silenciosas saetas azules se lanzaron y borraron del mapa a 3 destructores como si aplastara moscas. Y entonces, desapareció. La gente habló de ello durante años, como una vieja historia de fantasmas que se contaba entre soldados en bares de mala muerte y contrabandistas escondidos en zonas del vacío. Lo llamaron el último rugido. La mayoría pensó que fue una casualidad, un último suspiro de la automatización. Pero yo sabía la verdad. Lo sabía porque mi padre me dijo algo esa noche, justo antes de que los sellos de presión fallaran. Ella no ha terminado. Murió segundos después. Sobreviví porque una tripulación de carroñeros me recogió a la deriva semanas más tarde. Me vendieron a una fosa minera en Sarnak 4, como un buen trozo de chatarra. Pero nunca olvidé esa nave de guerra, ni lo que hizo, ni lo que él dijo. Ahora, 37 años después, soy el capitán del remanente. Una nave humana que apenas se mantiene unida, robada, recuperada y manchada de sangre. Y esta noche, al borde de la fisura de Altera, encontramos algo. Ella estaba allí. No oculta, no camuflada, no muerta. A la deriva, sí, pero entera, silenciosa, despierta de una manera que las máquinas no deberían estar. La Nimrod. No hicimos preguntas. Mi tripulación conocía la mirada en mis ojos. Acoplamos sin decir palabra, temerosos de despertar algo que era mejor dejar soñando. Pero ella nos dio la bienvenida. Sus sistemas cobraron vida con un ronroneo, como si nos recordara. Como si hubiera esperado a que alguien regresara. El puente, dioses. El puente estaba limpio, impoluto, como si el Imperio nunca lo hubiera tocado. Todavía llevaba la bandera de la vieja tierra. Todavía tenía la grabación holográfica del himno en sus bancos de memoria. Me quedé en esa sala iluminada por fantasmas, pasando los dedos por el reposabrazos de cuero de la silla del capitán. Era como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. Y cuando me senté, ella respondió. Los motores se encendieron, la energía surgió, las armas se recalibraron solas. La nave no pidió autenticación. Ella lo sabía. Luego llegaron los escaneos. Un grupo de batalla imperial, con 50 naves, patrullaba el cuadrante vecino. Y juro por todo lo que he perdido que la Nimrod vibró con algo parecido al hambre. Mi oficial de comunicaciones, un chico al que llamamos Huesos por lo delgado que es, susurró lo obvio. Señor, si esta nave es la mitad de lo que dicen las leyendas. Es más que eso, lo interrumpí, porque lo era. Y podía sentirlo. Cada panel, cada aliento de aire reciclado, cada suave brillo de tecnología antigua. Esto no era solo una nave. Era furia sellada en una armadura, rabia hecha forma. Pensaron que estábamos muertos. Pensaron que nuestra guerra había terminado.
Pensaron que su contención funcionó. Se equivocaron, porque esta noche, cabalgamos de nuevo. Y sus defensas, sus poderosos cruceros y portaaviones, aprenderán lo que es el miedo. No de una flota, de una sola nave, de una nave de guerra humana. De nosotros. Los sistemas de la Nimrod vibraban como una bestia viva despertando de un letargo de siglos. La tecnología de la vieja Tierra, sucia, analógica en algunas partes y brutal para los estándares digitales de hoy, nos hablaba en un lenguaje casi primario. Nada era suave. Nada era elegante. Era real, crudo y violento, como los hombres y mujeres que la habían construido. Hueso se sentó en la consola táctica, con las manos suspendidas sobre los controles como si tuviera miedo de tocarla. Señor, murmuró. No está calibrada para las comunicaciones modernas. Tengo que convertir todo manualmente a través de la red de traducción. No me importaba. ¿Podemos disparar? Él asintió, con el sudor formándose en su sien. Sí, podemos disparar. Eso era todo lo que importaba. A mi lado, Lars, mi segundo al mando, un hombre construido como la parte trasera de una cañonera, se apoyó en la barandilla con los brazos cruzados. ¿De verdad crees que podemos enfrentarnos a 50 naves? No respondí de inmediato. Miré por la amplia ventana panorámica del puente, donde el lejano resplandor de la fisura de Altera pintaba el vacío con enfermizos tonos púrpuras y verdes. El grupo de batalla del Imperio estaba ahí fuera, probablemente escaneando, probablemente aburridos hasta la médula, sin pensar ni por un segundo que el mito de la ira de la humanidad todavía flotaba cerca. No creo que podamos enfrentarlos, dije finalmente. Creo que podemos borrarlos del mapa. Lars enarcó una ceja. Más te vale tener razón. La Nimrod no necesitaba fe. Tenía potencia de fuego. Huesos mostró el mapa de objetivos en la holograma. Parpadeó, distorsionado por la estática, y luego se corrigió con un pesado crujido mecánico. Señor, los escáneres muestran 12 naves capitales, 8 portaaviones, 15 destructores y el resto de clase de apoyo. Lars gruñó. Menudo comité de bienvenida. Todavía no nos han visto, añadió Huesos. Estamos fuera de su rango de barrido, al menos por ahora. Bien. Déjalos dormir en paz unos minutos más. La tripulación trabajaba como fantasmas. Ninguno de nosotros pertenecía aquí. No realmente. Éramos piratas, exesclavos, fugitivos, trotamundos. No nacimos para puentes de mando o estrategias de batalla. No fuimos entrenados para pilotar reliquias de la edad de oro de la guerra de la Tierra. Pero aquí estábamos, dentro de la última nave de guerra real que le quedaba a nuestra especie, y estábamos listos para morir para que recordaran quiénes éramos. Lars ejecutó diagnósticos en la red de cañones principales. Señor, tenemos 5 lanzas de neutrones en línea, 2 cañones de riel y algo llamado núcleo del juicio en el manifiesto de armas. ¿Qué demonios es eso? Muéstralo. Huesos accedió a los sistemas. Su rostro palideció. Señor, el núcleo del juicio. Es un desestabilizador cuántico. Si se desata, podría doblar una luna por la mitad. Un silencio cayó sobre el puente. Luego Lars sonrió. Me gusta esta nave. A todos nos gustaba. No perdimos tiempo en reuniones o estrategias interminables. Habíamos vivido en las sombras del Imperio el tiempo suficiente para saber la verdad. La sorpresa era nuestra única ventaja. No íbamos a jugar limpio. Íbamos a atacar como un cuchillo en la oscuridad y hacerlo sangrar en lugares que no sabían que podían sangrar. Me incliné hacia adelante, con voz firme. Traza el vector. Activa los motores a potencia mínima. Manténos en la sombra hasta que alcancemos el rango máximo de su portaaviones de vanguardia. Sí, capitán. Los motores ronronearon, no rugieron. Esta nave no gritaba, susurraba. Su viejo núcleo de la Tierra funcionaba más silenciosamente de lo que ninguno de nosotros esperaba. Y cuanto más activábamos los sistemas, más respondía, como si nos conociera. No solo nuestros comandos, nuestras intenciones. Ahora estaba despierta. Las siguientes horas transcurrieron en una lenta tensión. Cada respiración se sentía más pesada. Cada comprobación de sistemas,
una cuenta atrás hacia algo inevitable. Huesos seguía revisando los escaneos de proximidad. Lars ajustaba los disipadores de calor y los amortiguadores de radiación. Incluso Graf, nuestro ingeniero, que no había dicho más de 6 palabras en el último año, subió al puente y observó con los ojos abiertos como platos. Y entonces, llegamos al borde de su perímetro de sensores. 3 naves acaban de detectarnos, susurró Huesos. Lars miró. ¿Saben lo que somos? Huesos dudó. Están iniciando patrullas, pero aún no hay fijación de armas. Creo que piensan que somos un carguero. Que lo piensen. Me levanté, con el corazón palpitando, los dedos apretados alrededor de la silla de mando. No sentía miedo. Sentía algo más frío, más enfocado. Fija el objetivo en el portaaviones líder, dije. Activa los cañones principales. El núcleo del juicio permanece desactivado a menos que yo diga lo contrario. Sí, señor. La mira en la holograma se iluminó. Esperamos otro minuto. Las naves enemigas se realinearon. Protocolo estándar para interceptar contrabandistas. 2 destructores se separaron. Sin escudos levantados. Sin cazas lanzados. Habrán fuego, dije. Los cañones de riel de la Nimrod hablaron primero. No hubo sonido en el vacío, solo luz. Pura, cegadora, ancestral luz que cortaba las estrellas como la verdad corta las mentiras. El portaaviones líder dejó de existir. No inutilizado, no dañado, desaparecido. Un agujero quemado en el vacío donde había flotado una nave capital de 3000 metros de largo. Los destructores ni siquiera tuvieron tiempo de cambiar de formación antes de que las lanzas de neutrones siguieran. Un rayo rozó la cola de un crucero que intentaba girar. Se partió como una fruta podrida. La otra lanza alcanzó una nave de apoyo. Se derritió hacia adentro, comprimida en la nada bajo la pura fuerza de la gravedad desatada. «Contactos», gritó Huesos. «Están reaccionando. Desplegando cazas. Escudos arriba en todo el grupo de batalla». «Bien», dije. «Ahora ya lo saben. El Imperio no se retiraba. Nunca lo había hecho. No sabían cómo. Su doctrina era simple. Superar en armamento, superar en número, abrumar. Pero eso solo funcionaba cuando el enemigo jugaba con las mismas reglas. Nosotros no. Nos movíamos entre sus líneas como un fantasma. Los viejos sistemas de maniobra de la Tierra permitían giros que las naves modernas no podían rastrear. La Nimrod danzaba a través de campos de plasma y ráfagas de partículas con la facilidad de una serpiente en el agua. Lars manejaba las lanzas. Hueso seguía fijando nuevos objetivos. Cada pocos minutos, borrábamos otra nave imperial. El recuento de bajas aumentaba. 17, 22, 28, y no habíamos recibido ni un solo impacto. Pero se estaban adaptando. La nave insignia, un coloso llamado Piedad del Vengador, se estaba retirando, reuniendo a las naves restantes en una formación cerrada. Escudos superpuestos, cazas tejiendo redes de fuego cruzado. Se están reagrupando, advirtió Huesos. Intentan atraernos a la zona de muerte. Tienen miedo, repliqué. Sigue atacando a los rezagados. Desangrémoslos. El altavoz del puente crepitó con estática. Luego, una voz pulida se abrió paso. Arrogante, incrédula. Nave no identificada. Habla el Comodoro Tran del Imperio Galáctico. Están participando en una acción hostil contra activos militares soberanos. Identifíquense de inmediato o serán destruidos. Me acerqué a las comunicaciones, con voz firme. Habla el capitán Rigar de la última nave de guerra de la Tierra. Nos olvidaron, pero nosotros no los olvidamos a ustedes. Una pausa. Luego, la Tierra ya no existe. No mientras respiremos. Corté la comunicación. Los siguientes minutos fueron un caos. Todas las naves del Imperio se giraron hacia nosotros. Su formación estaba diseñada para atrapar. Pero eran demasiado lentos, demasiado orgullosos. Y entonces di la orden. Activa el núcleo del juicio. Huesos se quedó helado. Capitán, desestabilizará toda la zona. Exacto. Querían borrarnos. Que prueben el sabor de la extinción.
Las luces del puente se atenuaron. La Nimrod gimió, su casco vibrando como una bestia al borde de su jaula. Las lecturas de energía se dispararon. Incluso Lars parecía nervioso. «Esto no es un arma», murmuró. «Es un maldito crimen de guerra». «No», dije. «Es venganza». El mapa de objetivos parpadeó, fijándose en el punto más denso de su formación. La piedad del Vengador, su nave de mando. Di la última palabra. Fuego. El núcleo del juicio se liberó. No un rayo, no un misil. Una singularidad. Floreció como una negra flor de la muerte. Silenciosa, hermosa y cruel. Todo a su alrededor colapsó. Las naves se retorcieron. El metal gritó. Las luces se desvanecieron. La piedad del Vengador se plegó sobre sí misma en un momento de puro horror. Y luego, silencio. Silencio real. No quedaban enemigos. No había señales. Solo restos a la deriva y el eco del vacío. Habíamos ganado. Una nave, una tripulación humana contra el poder de un imperio. Pero la victoria no supo dulce. Porque ahora sabían que estábamos vivos. Y vendrían a por nosotros. Los restos flotaban en el vacío como el resultado del trabajo de un carnicero. Cascos retorcidos, motores reventados e insignias rasgadas, emblemas que una vez fueron orgullosos del imperio, flotaban en silencio alrededor de la Nimrod. No hablamos durante un rato. El puente estaba en un silencio sepulcral. El único sonido era el sutil zumbido de los sistemas recalibrándose después de que el núcleo del juicio se disparara. Hueso se reclinó en su silla, con los ojos desenfocados, los dedos aún temblando. Eso no fue una batalla, susurró. Fue una masacre. No le respondí. No podía. Tenía la garganta seca, el pecho pesado. Debería haberse sentido como una victoria, pero no fue así. Se sintió como una advertencia, tanto para nosotros como para ellos. Lars se volvió hacia mí, con voz baja y sombría. ¿Cuántas naves había en ese radio de explosión? Demasiadas, repliqué. Él asintió lentamente. Y ahora saben lo que tenemos. Esa era la verdad. El elemento sorpresa se había esfumado. El imperio podría haber perdido naves. Docenas, incluso. Pero lo que habían ganado era peor. Ahora enviarían más fuertes, más inteligentes, comandantes despiadados con algo que demostrar. Los habíamos humillado. No lo olvidarían. La voz de Huesos rompió el silencio de nuevo. Tenemos señales de socorro rebotando en nuestra proa. Balizas de los restos. Supervivientes. Lars miró. ¿De ellos? En su mayoría. También un par de señales no alineadas. Civiles. Quizás comerciantes que quedaron atrapados en la zona. Suspiré. No estamos en una operación de rescate. Y dije no. Era cruel, lo sabía, pero la piedad era para civilizaciones en paz. Nosotros no estábamos ahí. Aún estábamos luchando por volver a la pelea, y arrastrar enemigos heridos a bordo era un suicidio. Me levanté de la silla de mando, con las piernas rígidas por las horas. Escanea en busca de puntos de salto. Necesitamos desaparecer antes de que lleguen los refuerzos. Huesos me dedicó un tenso asentimiento. Hay una puerta de salto marginal a 2 clics más allá del borde de la fisura, no cartografiada por las cartas del imperio, según lo que la base de datos de la Nimrod está extrayendo de transmisiones archivadas. Perfecto. Cuanto menos sepa el imperio, mejor. Los motores volvieron a la vida con un estremecimiento, como si despertaran algo viejo y furioso. La Nimrod se alejó del cementerio que habíamos creado, y por un breve momento, la flota destrozada pareció un campo de estrellas detrás de nosotros. Pero no podía mirar atrás. Si lo hacía, empezaría a cuestionar al hombre en el que me estaba convirtiendo. Llegamos al borde de la fisura 1 hora después. Una masa arremolinada de remolinos gravitacionales y bolsas de radiación. La fisura de Altera era una pesadilla de navegación. Pero a la Nimrod no pareció importarle. Sus sistemas mapearon el caos con facilidad, abriéndose paso a través de distorsiones espaciales como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Lars estaba a mi lado, con los brazos cruzados.
¿Alguna vez piensas que solo estamos prolongando lo inevitable? No lo miré. No creo en lo inevitable. No crees en muchas cosas. Creo en la venganza. No discutió. La fisura nos escupió en un sector inexplorado. Sin estaciones, sin colonias, sin tráfico. Solo un vacío negro. Era pacífico de una manera que no había sentido desde la infancia. Esa paz, sin embargo, no duró. A los pocos minutos, Huesos llamó desde su estación. Tenemos una señal. No del imperio, entrecerró los ojos. Parece un pequeño punto humano. Lars enarcó una ceja. ¿Humanos aquí fuera? Todos miramos la holograma. Efectivamente, una diminuta nave, apenas una mota, flotaba en la distancia. Sin armas, sin escudos. Parecía una nave personal, vieja, además. Posiblemente incluso preimperial. Tráela a bordo, dije. Lars no protestó estatime. Quizás estaba tan curioso como yo. La bahía de acoplamiento se abrió con un siseo 10 minutos después. Graf, nuestro silencioso ingeniero, estaba cerca con 2 miembros de seguridad por si las cosas se ponían feas. Di un paso adelante cuando la escotilla de la cápsula se liberó. Dentro había un hombre, delgado, andrajoso, pero consciente. Me miró con ojos atormentados. ¿Nombre? Dije. Tosió. Arjand, de Hades 9. Eso me revolvió el estómago. Hades 9 había sido uno de los puestos más lejanos de la Tierra, oficialmente desaparecido, borrado por el Imperio durante la purga. Si era de allí, no debería estar vivo. Creía que todos en Hades 9 habían sido aniquilados. Arjand negó débilmente con la cabeza. No todos. Algunos nos escondimos bajo tierra, en las profundidades de la corteza. Sobrevivimos durante años con raciones y tecnología recuperada, pero volvieron. ¿Quiénes? Levantó la vista, con el rostro ceniciento. Los inquisidores. Esa palabra envió un escalofrío por el hangar. Los verdugos secretos del imperio, monstruos sin alma modificados genéticamente con piel humana. No luchaban en guerras. Borraban linajes. Arjand continuó, con voz temblorosa. No buscaban matarnos. No esta vez. Querían tecnología, viejos planos de guerra de la Tierra, archivos de datos. Uno de nuestros supervivientes tenía un fragmento del núcleo de una IA. Se lo llevaron. Mi mente se aceleró. Si los inquisidores estaban cazando reliquias de la vieja Tierra, entonces sabían de la Nimrod. Esa batalla que acabábamos de librar no era el final. Era el principio. Miré a Lars. ¿Cuán rápido podemos llegar a Hades 9? Consultó su tableta de muñeca. 6 horas si forzamos los motores al límite. Hazlo. Arjand me agarró del brazo mientras me giraba para irme. No lo entiendes. No solo están recopilando datos. Están construyendo algo. Están usando nuestra tecnología contra nosotros. Lo miré fijamente. ¿Qué tipo de tecnología? Su voz bajó a un susurro. Acorazados clase Tierra, con ingeniería inversa, y peor, han empezado a clonar a viejos oficiales de la Tierra. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El Imperio siempre se había burlado de nuestra tecnología por considerarla obsoleta. Pero ahora intentaban replicarla, y clonar a nuestros comandantes. Eso significaba que no solo querían borrarnos. Querían convertirse en nosotros. Mientras salíamos del hangar, Lars se puso a mi lado. ¿Crees que miente? No, dije rotundamente. Y ese es el problema. Pusimos rumbo a Hades 9, forzando los motores más que nunca. La Nimrod lo soportó. Sin sobrecalentamiento, sin fallos, como si quisiera que llegáramos, como si tuviera algo que resolver. Huesos llamó desde el puente. Capitán, he estado descifrando los datos que sacamos de los restos del grupo de batalla. Va a querer ver esto. Para cuando llegué al puente, la pantalla ya lo estaba reproduciendo. Una grabación temblorosa. Un oficial imperial informando a un alto mando. Objetivo activo. Nave de guerra humana designada Nimrod ha resurgido. Bajas significativas. Solicitando despliegue del escuadrón de reclamación Z'.
Las instalaciones de clonación en el sector 0 han sido activadas. No permitiremos que el legado de la Tierra sobreviva sin control. La pantalla parpadeó y se apagó. Me giré lentamente, con las manos apretadas en puños. ¿Tienen miedo? Lars asintió. Bien. Huesos, sin embargo, no sonreía. Tienen miedo, capitán, pero no están huyendo. Están construyendo. Si terminan lo que sea que estén planeando. No lo harán. Las estrellas de fuera se desdibujaron cuando saltamos hacia Hades 9. Otro fantasma de nuestro pasado. Otro lugar que el Imperio creía enterrado. Pero como todo lo que intentaron matar, nos negamos a permanecer muertos. Y cuando llegáramos, lo que fuera que tuvieran esperándonos, clones, acorazados, inquisidores, no sería suficiente. Porque no solo íbamos con armas, íbamos con rabia. El salto a Hades 9 no fue suave. La Nimrod se sacudió contra el espacio como si odiara a donde íbamos. Los motores gritaron en protesta, y Huesos tuvo que anular manualmente el flujo de energía auxiliar 3 veces solo para evitar salir del warp. Era casi como si supiera lo que nos esperaba. Lars se inclinó sobre la consola del puente, mirando las lecturas de navegación. Picos de radiación, sobrecargas de energía. Es como si todo el sector se estuviera desgarrando. Son ellos, dije. El Imperio ya no se esconde. Están probando algo. Huesos se giró, con los ojos muy abiertos. Capitán, estamos recibiendo fragmentos de comunicaciones. No dirigidas a nosotros, solo transmisiones sueltas rebotando en el espacio local. Reprodúcelo. La estática llenó los altavoces, luego gritos, palabras cortas y entrecortadas, humanas y no, informes distorsionados sobre anomalías energéticas no estándar y nodos de contrainteligencia hostiles. Un fragmento me heló la sangre. ¿Los clones? No, están pensando. No están bajo control. No planeamos. La grabación se cortó. Apreté los dientes. No podían replicarnos. Intentaron rehacer nuestras mentes, nuestras tácticas, pero olvidaron lo que nos hacía humanos en primer lugar. Imprevisibilidad, murmuró Lars. No, repliqué. Dolor. La voluntad de luchar cuando ya todo está perdido. La Nimrod salió del warp, y Hades 9 nos recibió como una tumba. Pero entre los escombros la vimos. Una estación. No imperial, no nuestra. Algo intermedio. Lars amplió la imagen. Eso no es un astillero. No, asentí. Es un laboratorio. La estructura flotaba sobre 6 largos brazos que se extendían alrededor de un oscuro núcleo metálico. Tenues luces parpadeaban en su interior. Potentes. Matrices de escudos, torretas de defensa automatizadas, incluso un generador de camuflaje a medio funcionar. No estaban construyendo naves allí. Estaban dando a luz a monstruos. Huesos tecleó en su consola. Señor, he aislado una transmisión desde dentro de la instalación. Está codificada en dialecto terrestre. Nuestro dialecto. Eso golpeó como un puñetazo en el estómago. En la pantalla, ordené. Un momento después, la pantalla holográfica cobró vida y apareció un rostro. No imperial, no alienígena. El mío. Huesos jadeó. Ese es usted. Era una réplica perfecta, hasta la cicatriz sobre la ceja izquierda que me hice durante un motín minero. Su voz, cuando habló, era fría y despojada de toda humanidad. Esta es la unidad Rigar variante 12. Ha entrado en una operación de clonación restringida. Su existencia se considera una amenaza para el protocolo de estabilización actual del proyecto Dominio. Evacúe de inmediato. Lars se inclinó. ¿Dominio? Huesos negó con la cabeza, extrayendo datos rápidamente. Es una teoría de mando, una doctrina teórica. La idea de eliminar todo libre albedrío de las cadenas militares reemplazando a los líderes con clones controlados, programados con el éxito, no con el instinto. Miré a mi doble. Querían la furia, la astucia, el filo crudo, pero nada del alma. Querían los monstruos de la tierra sin el corazón de la tierra. Exacto, dijo Huesos. No intentan reconstruir la fuerza de la tierra. Intentan copiar y pegar la obediencia. Lars gruñó.
Entonces, ¿cuál es el plan, capitán? ¿Volarlo por los aires? Asentí. Sí, pero primero vamos a entrar. Lars parpadeó. ¿Qué? Si tienen un laboratorio tan profundo, tienen datos. Quizás incluso supervivientes. Quizás incluso a nosotros. Los verdaderos nosotros. Recuerdos. Tecnología. Información que hemos olvidado. Huesos parecía inquieto. ¿Y si clonan a más gente además de a usted? Lo han hecho, dije. Puedo sentirlo. Nos preparamos para el abordaje. Sin trajes exoesqueléticos de lujo, sin unidades de marines pulcras. Solo nosotros. Armaduras gastadas, rifles de postas y nervios envueltos en dolor. Me llevé a Lars, Huesos y otros 3. Acoplamos en uno de los brazos exteriores. La esclusa de aire nos dio problemas. La volamos. Dentro era el infierno. Tenues luces rojas de emergencia lo pintaban todo de sangre. Las paredes estaban manchadas con huellas de manos, algunas borrosas, otras secas. Gritos resonaban desde las cubiertas inferiores. Pasamos por salas llenas de tanques vacíos, cada uno etiquetado con números y nombres. Nombres de la historia militar de la Tierra. Sala 18, a Colonia Dax. Sala 32, C. Almirante Ren. Sala 41, F. General Ward. Y así sucesivamente. Habían intentado resucitar leyendas. Huesos se detuvo en seco en una de las terminales. Señor, estaban mapeando nuestros cerebros a partir de viejas batallas, antiguas filmaciones de guerra, incluso grabaciones civiles. Intentaban reconstruir un alma a partir de pedazos, dije. Pero nunca se la ganaron. Lars avanzó, con el rifle en alto. Contacto. 3 figuras emergieron de las sombras. No eran guardias, no eran clones. Eran humanos. Supervivientes. Hambrientos, destrozados, pero vivos. Se estremecieron ante nuestra presencia hasta que vieron la bandera de la Tierra en mi hombro. Entonces lloraron. Los guiamos hacia el túnel de acoplamiento. Rápido y en silencio. Sin tiempo para consuelos. Sin discursos. Todavía no. Hueso se quedó cerca de la retaguardia, con el rostro pálido. Señor, esta gente, algunos de ellos son científicos, nacidos en la Tierra. Fueron forzados a hacer esto. Uno de ellos me dijo que los clones están empezando a recordar cosas que nunca vivieron. Están evolucionando, dije sombríamente. Llegamos al centro de mando. No estaba abandonado. Mi doble estaba allí, con un uniforme impecable, inmóvil y rígido, con las manos a la espalda como un dios frío mirando los monitores. Se giró cuando entramos. Soy el Rigar perfeccionado, dijo. Libre de emoción, libre de dolor. Eres obsoleto. Levanté mi arma. Yo soy el dolor. Se movió rápido. Demasiado rápido. Chocamos en un borrón. Era más fuerte, más rápido, pero yo era más mezquino. Luché como un animal acorralado. Sin forma, sin gracia, solo puños y furia. Lars y Huesos abrieron fuego contra los núcleos de control. Saltaron chispas. Las sirenas aullaron. El clon me estampó contra un mamparo, el metal abollándose tras mi espalda. Eres defectuoso, siseó. Le escupí sangre en la cara. Eso es lo que me hace real. Le clavé una cuchilla entre las costillas. Se estremeció, me miró y cayó. Huesos activó la sobrecarga. El zumbido del núcleo se intensificó hasta convertirse en un chillido. Corrimos. La Nimrod estaba lista. Despegamos segundos antes de que toda la instalación se desgarrara en un destello de luz artificial. Una vez más, siguió el silencio. Pero esta vez, no celebramos. Lars se inclinó, respirando con dificultad. Capitán, eso no era solo un laboratorio. Era un plan, un mensaje. Lo sé, dije. Ahora vendrán con más fuerza. Espero que lo hagan. Porque ahora no solo luchaba para vengar el pasado. Luchaba para impedir que lo reescribieran. Y la última nave de guerra de la Tierra apenas estaba empezando. Flotábamos a través de la negrura, llevando el silencio como una cicatriz. El laboratorio de clones era ahora ceniza,
y los gritos aún resonaban en mis oídos. Gritos mitad humanos, mitad sintéticos. Cosas que intentaban ser nosotros, fallando, muriendo. Los supervivientes que rescatamos estaban en silencio, acurrucados en las profundidades de la enfermería de la Nimrod, demasiado entumecidos para hablar, demasiado rotos para llorar. No los presioné. Conocía ese silencio. Lo llevé puesto durante años. Lars se sentó frente a mí en el puente, con las botas apoyadas en la consola, los ojos fijos en la nada. Van a responder. Ya lo están haciendo, dije. Hueso señaló una pantalla desde la sección táctica. Múltiples señales entrando en el sector. Movimiento rápido. Firmas de calor que no hemos visto antes. ¿Imperio? Preguntó Lars. Huesos parecía pálido, y lo que era peor, había algo nuevo en su expresión. Me volví hacia la ventana. En la lejanía, donde el vacío se curvaba ligeramente alrededor de una luz distorsionada, los vi. Docenas de naves, elegantes, afiladas, no construidas para la guerra, diseñadas para la erradicación. Aquello no era una flota defensiva. Era una armada de purga, y se dirigía directamente hacia nosotros. ¿Origen? Pregunté. Huesos miró su consola, luego dudó. Fueron lanzadas desde el sector 0. Ese nombre de nuevo, el que se susurraba en los registros de operaciones encubiertas. El lugar donde el imperio guardaba secretos que incluso sus propios almirantes temían. Donde las pesadillas se fabricaban, no nacían. Ya no solo envían naves, dije. Están enviando en lo que se han convertido. Lars se levantó. ¿Cuál es la jugada, capitán? ¿Huir? ¿Luchar? ¿Transmitir todo lo que encontramos? Negué con la cabeza. Nos volveremos invisibles. Los golpearemos antes de que sepan que estamos ahí. Los desangraremos desde dentro. El sector 0 caerá. Huesos parpadeó. ¿Quiere entrar en su fortaleza? No, dije. Quiero borrarla. La tripulación no vitoreó. No éramos esa clase de gente. Pero sus ojos se endurecieron, sus mandíbulas se tensaron. Estaban cansados de huir, cansados de esperar a ser cazados. Los supervivientes en la enfermería nos dieron datos. Fragmentos, códigos, antiguas claves de encriptación ocultas en las doctrinas de guerra perdidas de la Tierra. Enterrados bajo sangre y traición había mapas de los corredores internos del imperio. Laboratorios ocultos, túneles fantasma, lugares que no deberían existir. Una de las científicas, una mujer llamada Arie, explicó lo peor. Están cultivando más que clones ahora, dijo, con voz hueca. Han empezado a hacer empalmes. ¿Con qué? Ella tragó saliva. Con nosotros, y con genética alienígena, y máquinas. No solo están construyendo soldados. Están diseñando dioses. Debería haberme sorprendido, pero no fue así. Así es como los imperios siempre caen, intentando controlar lo que no entienden. El salto al sector 0 tomó 17 horas. No descansamos. Preparamos cada cañón, cada protocolo de emergencia, cada posible sistema de seguridad. Íbamos al infierno con los ojos abiertos. La Nimrod no se quejó. Casi pareció volverse más silenciosa, como si incluso ella supiera a dónde nos dirigíamos y eligiera no hablar. Cuando salimos del warp, el sector 0 no era lo que esperaba. No era una estación. Era un planeta, o lo que quedaba de él. Un mundo partido por la mitad. Trozos flotantes unidos por redes de gravedad artificial, puentes de metal, cúpulas de atmósfera. Laboratorios tallados en la corteza, anillos de defensa orbital repletos de drones. Huesos aspiró aire entre los dientes. Eso no es militar. Es un cementerio envuelto en tecnología. Convirtieron un mundo muerto en su lugar de génesis, murmuré. Lars señaló. ¿Qué es eso? Flotando justo sobre el planeta había una nave. Enorme. Equivocada. Su casco era más negro que el espacio, pulsando con algún tipo de luz orgánica. No había ventanas, ni motores. No se movía. Simplemente existía, como si estuviera observando. Huesos negó con la cabeza. No puedo obtener una lectura. Nada. Es como si los datos la evitaran. Lars me miró. ¿La atacamos? No,
dije. Pasaremos por debajo. Encontramos una fisura térmica cerca de la corteza sur. Uno de los mapas de Arie mostraba un túnel minero olvidado hace mucho tiempo, probablemente excavado siglos atrás durante la primera colonización del planeta. Deslizamos la Nimrod dentro, con los motores apenas susurrando. Desembarcamos a 10 clics bajo la superficie. Calor, presión, del tipo que hace que sientas que la sangre te hierve bajo la piel. Pero seguimos adelante. Cuanto más profundo íbamos, peor se ponía. Pasillos manchados de ceniza. Salas con grilletes atornillados a las paredes. Tanques llenos de fluido, y dentro, gente a medio construir. Ni muertos, ni vivos, solo atrapados en un terrible punto intermedio, como si estuvieran congelados en medio de un grito y el horror nunca terminara. Huesos vomitó. Lars no apartó la vista. Toqué uno de los tanques. La cosa dentro se retorció. Tenía ojos como los míos. Seguimos adelante. El sector 0 no era una instalación. Era un maldito útero de horror. Y en el centro de todo, la encontramos. Era más alta que nosotros. Piel pálida, venas plateadas, ojos que no eran humanos, pero que contenían reconocimiento. «Has vuelto», dijo, su voz resonando dentro de nuestros cráneos. Lars levantó su arma. «¿Quién demonios eres?» «Soy lo que ellos querían», susurró. «Perfección sin rebelión. Poder sin dolor. Di un paso adelante. Eres una mentira envuelta en ciencia y miedo». «No», dijo. «Soy lo que viene después». Levantó una mano y todo ardió. No fuego, no calor, solo presión. Un peso aplastante de recuerdos, voces, guerras que no había luchado, pero que de repente recordaba. Clones, antiguos, campos de batalla de otras vidas. Estaba sumiendo nuestras mentes en el caos. Pero entonces lo sentí. Ala Nimrod. No físicamente. En mi cabeza. Su voz, no con palabras, solo su presencia. Fuerza. Un ancla. Rugí, me liberé, y me abalancé sobre la abominación. Luchamos como animales. Ella sangraba luz, no sangre. Gritaba como cristal roto. Pero no me importó. Le clavé mi cuchillo en el pecho y cayó. Su cuerpo se retorció, crujiendo como piedra. Y entonces el laboratorio se derrumbó. «Capitán, el núcleo se está desestabilizando», gritó Huesos por el comunicador. Corrimos. Apenas llegamos a la Nimrod antes de que los túneles explotaran. Despegamos. El planeta se partió aún más. Esa nave masiva de arriba se abrió. Gritó. Y nos persiguió, más rápido que la física. «No es una nave», gritó Huesos. «Es una conciencia convertida en arma». No podíamos dejarla atrás, pero podíamos ser más listos. Me volví hacia Lars. Núcleo del juicio. Una vez más. Pero, capitán, ahora, giramos en el espacio, enfrentamos a esa cosa de frente, y disparamos. La singularidad colapsó el espacio, y por un segundo, todo se detuvo. Luego, la nave se desvaneció. El sector 0, desaparecido, como si nunca hubiera existido. El puente volvió a quedarse en silencio. Solo el sonido de la respiración. Lars bajó su arma. «Lo hicimos». «No», dije. «Lo retrasamos». Pero por ahora, la humanidad había devuelto el grito. Y las estrellas nos oyeron. Después de destruir el sector 0, la galaxia no celebró. No hubo festejos, ni transmisiones aclamándonos como héroes, ninguna flota acudiendo a unirse a nuestra causa. Solo silencio, amargo e inmenso. El tipo de silencio que sientes en los huesos cuando te das cuenta de que has cruzado el punto de no retorno. De vuelta en la Nimrod, el aire se sentía más pesado. La nave había sufrido daños, no por armas, sino por lo que fuera esa abominación sobre el sector 0. Esa que gritó a través del espacio y desgarró nuestras mentes. Graf dijo que algo en las profundidades del núcleo del motor había cambiado. «Es como si la nave recordara contra lo que acaba de luchar», murmuró. «Como si estuviera evolucionando». A Lars no le sorprendió. Luchamos contra algo más que un arma. Esa cosa estaba viva.
Huesos no había dormido desde que saltamos. Estaba nervioso, inquieto, como si sus propios pensamientos lo estuvieran atacando. Esa cosa descargó algo en mi cabeza, susurró una noche en el comedor. No recuerdo todo. Pero lo siento, como si ahora me conociera. No tuve el corazón para decirle que yo también lo sentía. El clon que maté en el sector 0, el que llevaba mi rostro, era solo un prototipo. Esa mujer, esa cosa que encontramos enterrada bajo aquella instalación de pesadilla, ella no era el final. Era la primera fase. Todos lo sabíamos. Pero había algo más que me carcomía. Después de la batalla, fui a la enfermería. Un lugar tranquilo, vacío, excepto por los supervivientes que habíamos salvado. Arie estaba allí, todavía despierta, todavía observándome como si yo fuera un rompecabezas que aún no había resuelto. Has cambiado, dijo sin levantar la vista. Todos lo hemos hecho. No, dijo. No así. Te mueves diferente ahora. Piensas diferente. La miré fijamente. ¿Crees que me afectaron? Se encogió de hombros. Mataste a tu propio rostro. No sé qué le hace eso a un hombre. No respondí, porque tampoco lo sabía. La semana siguiente pasó como una niebla. Derivamos por el espacio marginal, tratando de reparar lo que podíamos. La Nimrod trabajaba con nosotros, no contra nosotros. Pero podía sentirla, la tensión, el zumbido de algo más profundo gestándose dentro de sus sistemas. Quería luchar. Quería la guerra. Y entonces llegó la señal. Una transmisión de amplio alcance desde lo más profundo del territorio imperial. Sin codificar, sin encriptar. Un mensaje enviado en frecuencias abiertas, casi como un cebo. Huesos nos llamó al puente. Señor, tiene que oír esto. Lo reprodujo. Una voz calmada, fría, familiar. Soy el regente ejecutivo Talvin, voz de la sede imperial. Los rumores son ciertos. El sector 0 ha caído. La abominación ya no existe. Sabemos quién es el responsable. Una pausa. Y lo celebramos. Eso nos dejó helados. Talvin continuó. La criatura que destruyeron nunca estuvo bajo nuestro control. Fue construida por elementos renegados, fragmentos del legado fallido de la Tierra. Hicieron lo que nosotros no pudimos. Lars maldijo en voz baja. Están tratando de darle la vuelta a la historia. Están tratando de usarnos, gruñí. La voz de Talvin se reanudó. Capitán Rigar, usted no es nuestro enemigo. El Imperio no lo perseguirá si acude a la mesa de negociación. Hay más en juego ahora que una rebelión. Una amenaza mayor se gesta en el vacío exterior. Los viejos enemigos se agitan. La transmisión se cortó. Silencio de nuevo. Huesos murmuró. Está mintiendo. Lars bufó. Obviamente. Pero, ¿de qué demonios está hablando? ¿Viejos enemigos? Di un paso al frente. No está mintiendo sobre esa parte. Me miraron. Tomé aliento. Lo vi en el sector 0, antes de que el núcleo colapsara. Visiones, recuerdos, algo más allá de nosotros, más allá de ellos. La intromisión del Imperio abrió una puerta que no entendían. Entonces, ¿por qué invitarnos? Preguntó Huesos. Porque ahora necesitan un escudo, dije. Y somos los únicos que hemos sobrevivido a la tormenta. Lars se levantó. Entonces, ¿cuál es la jugada? ¿Ignorarlo? ¿Poner rumbo a la Tierra, si es que queda algo de ella? Me giré lentamente hacia el visor principal. No, dije. Vamos a reunirnos con él. Huesos parpadeó. ¿Quiere negociar con el Imperio? Quiero ver a qué le temen. Trazamos un rumbo hacia Valprime, un mundo de mando central del Imperio. Era una trampa. Por supuesto que lo era. Pero no nos importaba. Entramos camuflados, en silencio, usando los viejos sistemas de sigilo de la Tierra enterrados en lo profundo del núcleo de la Nimrod. Cosas que ni siquiera el Imperio había descubierto. Val era hermosa en la superficie. Torres doradas, anillos orbitales, océanos artificiales resplandecientes. Una mentira tallada en luz. Pero debajo de todo, vimos las grietas. Edificios reforzados con barreras de energía, calles llenas de patrullas mecánicas,
civiles con implantes detrás de las orejas. Miedo disfrazado de orden. Se estaban preparando para algo. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Aterrizamos con autorización diplomática. Lars y yo fuimos solos, desarmados, al menos en la superficie. Huesos se quedó en órbita con plena autoridad de lanzamiento si las cosas salían mal. Nos llevaron a través de salones de mármol a una cámara de luz y silencio. Y allí estaba él. Talvin. Un hombre con una armadura blanca, piel como el hielo, ojos como estrellas muertas. Sonrió cuando entramos, como si fuéramos viejos amigos. Capitán Rigar, dijo. O debería decir, fantasma de la tierra. No le di la mano. ¿Querías hablar? Dije. Pues habla. Talvin asintió. Vimos lo que hicieron. Analizamos el núcleo del juicio. Su nave, la Nimrod, no es solo una reliquia. Es una llave. ¿Para qué? Señaló el mapa holográfico sobre la mesa. Se expandió, mostrando estrellas mucho más allá de los sectores conocidos. Hay algo ahí fuera, dijo. Algo más antiguo que el imperio. Más antiguo que su tierra. Lars frunció el ceño. ¿Qué tipo de algo? La voz de Talvin bajó. Los llamamos los arquitectos. He sentido que se me helaba la sangre. Hemos interceptado ruinas, señales, ecos temporales. Una vez gobernaron esta galaxia, y luego desaparecieron. Pero las tecnologías que hemos obtenido por ingeniería inversa, los clones, las naves mente, incluso la abominación que destruyeron, estaban destinadas a luchar contra los arquitectos. Lo miré fijamente. Usaste los restos de la Tierra para construir armas para una guerra que no entiendes. No teníamos elección. No, dije. Elegiste esto. Elegiste jugar a ser dioses con huesos muertos. No se inmutó. Quizás. Pero ahora ustedes también están en esto. Se inclinó hacia adelante. Ofrecemos una alianza. No la paz, no el perdón. Supervivencia mutua. Han visto el borde de la tormenta. Lo que viene después es peor. Lars me miró. ¿Capitán? Asentí. Me volví hacia Talvin. Lucharemos, pero no por ustedes. Por supuesto. ¿Y si nos traicionan? Nos borrarán del mapa, terminó él, como si borraran todo lo demás. Sonrió débilmente. Lo estaré esperando. Nos fuimos sin fanfarria. A la tripulación no le gustó. No confiaban en ello. Pero no necesitaba confianza ahora mismo. Necesitaba la guerra. Porque si estos arquitectos estaban despertando, la humanidad volvería a gritar. Y esta vez, las estrellas arderían. La galaxia contenía la respiración. Después de Valprime, después de ese frío apretón de manos con Talvin y sus susurradas advertencias sobre los arquitectos, nada se sentía igual. Las estrellas estaban más silenciosas, la tensión más pesada, y yo, Rigar, no estaba seguro de si habíamos entrado en una guerra o en el borde de la extinción. Saltamos de nuevo al espacio marginal, donde ninguna patrulla se atrevía a vagar. Un lugar olvidado, muerto, frío, el escondite perfecto para pensar. La Nimrod flotaba en silencio sobre un campo de asteroides destrozado. Se sentía diferente ahora. No solo mejorada, consciente. Desde el sector cero, sus sistemas estaban cambiando. Las luces brillaban más de lo necesario. Los mamparos internos hacían clic por la noche cuando nadie caminaba por sus pasillos. Graf dijo que los núcleos de la IA se estaban agitando. No activos, no conscientes, solo observando. Estaba solo en la cubierta de observación. Más allá de la ventana había oscuridad, un espacio ahogado por el vacío, lleno de viejas plataformas mineras y transportes destrozados. Los fantasmas de imperios ya desaparecidos. Lars me encontró una hora después. Tenemos datos entrantes, dijo, con los brazos cruzados. Huesos los sacó de las ondas de largo alcance del imperio. Transmisiones desde los límites del espacio cartografiado. Déjame adivinar, dije. Más susurros de fantasmas. Negó con la cabeza. No. Esta vez es una grabación. Me pasó una tableta. Se reprodujo, granulada, distorsionada, pero real.
Un carguero colonial en algún lugar cerca de la deriva de Tenebris. Patrón de vuelo estándar. Comunicaciones normales. Entonces, la grabación tartamudeó. Algo salió del vacío. Sin destello, sin firma de energía. Solo un movimiento repentino. Una geometría invertida, como si el espacio se estuviera rompiendo a su alrededor. El casco del carguero se abrió, no por un impacto, sino como si lo hubieran invitado a colapsar. Y luego, silencio. Sin llamadas de socorro, sin restos, nada. Se la devolví. ¿Cuántos de esos informes? Lars se encogió de hombros. 37, quizás más. Naves del Imperio, de todo tipo. Civiles, militares, piratas. Nos están probando, dije. Él asintió. Sí, como lobos probando una valla. Regresamos al puente. Huesos mostró más registros, fragmentos, comunicaciones perdidas, las últimas palabras de capitanes que no entendieron que los golpeó. Pero un clip heló la sala. La voz de una mujer, tranquila, serena, casi resignada. Si encuentran esto, sepan que no vienen con fuego. Vienen con silencio, con conocimiento. Parecen dioses, pero se sienten como el duelo, como recordar tu propia muerte antes de que ocurra. La tripulación guardó silencio durante mucho tiempo después. Finalmente, Lars preguntó, ¿cómo luchamos contra algo así? Lo miré. No luchando como lo haría el Imperio. Frunció el ceño. Entonces, ¿cómo? Me volví hacia la consola. Convirtiéndonos en lo que temen. Necesitábamos respuestas. Reales. Así que hicimos algo que juré que nunca haría. Volvimos a la Tierra. No la Tierra de los mapas o los sueños. La real. Enterrada bajo siglos de decadencia y silencio. La Nimrod atravesó el sistema solar como una cuchilla a través de tela. Esquivamos todas las redes de defensa que el Imperio dejó. La mayoría estaban fuera de servicio de todos modos. Ya nadie venía aquí. Nadie quería. Porque la Tierra no era un hogar. Era una tumba. Entramos en órbita sobre las ruinas de la antigua costa oriental. Las ciudades eran óxido. Las torres habían caído. Los océanos sangraban toxinas. El cielo era una neblina permanente. Pero debajo de todo, en las profundidades de la Tierra, estaba la bóveda Bastión. Uno de los últimos centros de mando militar de la guerra final. Intacto. O eso pensábamos. Lars, Huesos y yo aterrizamos con un escuadrón de 5. Equipo estándar, rifles de pulso de alta frecuencia, armadura limitada. No esperábamos un tiroteo, solo sombras. Descendimos a la bóveda a través de un viejo pozo de ascensor orbital, hacia los huesos de la Tierra. Lo primero que me golpeó fue el olor. Seco, polvoriento, como ceniza que había olvidado cómo arder. Avanzamos hacia el corazón de la bóveda, moviéndonos a través de pasillos derrumbados y estatuas destrozadas de viejos generales, nombres que recordaba de las historias. Fantasmas de acero. Entonces llegamos a la puerta principal, todavía sellada. Pero la consola parpadeó cuando me acerqué. Escaneó mi rostro y luego se abrió. Huesos parpadeó. Eso no debería ser posible. Lo sabe, dije. Entramos. La cámara de más allá era enorme. Hileras de terminales, monitores rotos, pero una pantalla todavía brillaba. Una sola palabra. Rampart. Lars se acercó. Una vieja IA de la Tierra. Asentí. Un prototipo. Nunca desplegado. La pantalla pulsó. Entonces una voz resonó en la cámara. No sintética. No humana. Algo intermedio. Designación Rigar. Estado de mando aéreo. Activo. Huesos dio un respingo. Lo conoce. Di un paso adelante. Rampart. Confirma identidad. Confirmado. Iniciando secuencia final. Cargando archivo de batalla principal. El suelo tembló. Luego, un rayo se disparó hacia el techo y los datos se vertieron en la Nimrod. Planos, protocolos, historias. No del pasado de la Tierra, sino de sus contingencias. Y en el núcleo de todo, el Proyecto Arco. Una iniciativa enterrada de los últimos días de la Tierra.
Un plan para enfrentar amenazas extradimensionales de inteligencia desconocida. Su nombre: los arquitectos. La voz de Rampart bajó de tono. No pueden ser destruidos, solo negados. Se alimentan del patrón, de la creencia. Deben convertirse en el caos. Lars parecía confundido. ¿Qué demonios significa eso? Rampart respondió. Para sobrevivir a los arquitectos, deben dejar de existir en sus términos. Sin registros, sin simetría, sin memoria. Deben de construirse a sí mismos. Huesos retrocedió. ¿Nos estás diciendo que desaparezcamos? Rampart pronunció sus últimas palabras. Solo los fantasmas sobreviven a los dioses. Luego murió. La bóveda se apagó. Nos fuimos en silencio. De vuelta a bordo de la Nimrod, Graf confirmó lo que temíamos. La nave había absorbido todo el archivo de Rampart. Sus sistemas estaban cambiando de nuevo. Pero esta vez, se estaba volviendo silenciosa, eliminando firmas de baliza, alterando sus propios patrones, borrando registros, deconstruyéndose a sí misma, convirtiéndose en lo que los arquitectos no pueden rastrear. Lars se inclinó. ¿De verdad crees que esto funcionará? Miré la tierra muerta. Creo que es nuestra única oportunidad. ¿Y después de eso? Preguntó Huesos. Entonces, dije, nos convertimos en la tormenta. La galaxia no nos vio venir. Ese era el punto. La Nimrod se había deconstruido, borrado su identidad, eliminado su rastro, alterado cada frecuencia, firma y estela de partículas. Para las estrellas, ya no existíamos. Solo susurros, solo miedo. Nos convertimos en fantasmas. Acechamos el vacío, evitando sistemas, permaneciendo en el espacio muerto, observando, escuchando. Los arquitectos se movían lentamente, pero siempre hacia adelante, como la inevitabilidad hecha forma. Los planetas se atenuaban a su paso. Las estaciones dejaban de transmitir. No destruidas, solo vaciadas, como si todo lo que tocaban ya no importara. Huesos se sentó frente a una pantalla parpadeante una noche. Sin señal, solo estática. Se volvió hacia mí. No creo que maten, susurró. Creo que te hacen olvidar que alguna vez estuviste vivo. Eso me atormentaba. La Nimrod se había vuelto silenciosa, pero su presencia era más fuerte que nunca. Las puertas se abrían un segundo antes de que nos acercáramos. Las consolas parpadeaban sin ser tocadas. Los sistemas se reconfiguraban para adaptarse a nuestros instintos, no a nuestros comandos. Ya no era una nave. Era parte de nosotros, y nosotros éramos parte de ella. El último mensaje de Rampart resonaba en mi cabeza cada noche. Solo los fantasmas sobreviven a los dioses. Pero yo no estaba aquí solo para sobrevivir. Estaba aquí para hacer sangrar a los dioses. El imperio guardó silencio 2 semanas después. El último mensaje de Talvin fue fragmentado, interceptado por Huesos después de que una estación de retransmisión muriera gritando. Constructo rompió el anillo interior. Abrimos una fisura para frenarlo. No fue suficiente. Están aprendiendo más rápido de lo previsto. Resistencia de patrones colapsando. Iniciar fase sigma. Corte. No más órdenes. No más imperios. Solo el silencio de los dioses consumidos. Pusimos rumbo a la última señal, al borde del espacio conocido, un lugar una vez marcado como sector cuántico inestable. Las coordenadas parpadearon en nuestra pantalla como un número maldito. Lars miró. ¿Entramos con todo? Negué con la cabeza. No. Entramos de forma incorrecta. Ese era el último secreto de Rampart. Los arquitectos prosperaban en el orden, los patrones, la previsibilidad, la causa y el efecto. Así que lo desaprendimos. Sin formación, sin ritmo, sin transmisiones. Navegamos en espirales, movimos nuestras armas por múltiples puertos, disparamos al espacio vacío para enmascarar nuestras intenciones. Y cuando llegamos, estaban esperando. Los vimos. No naves, no criaturas. Formas. Masivas, cambiantes, sin anclaje a la realidad. Una parecía una catedral fracturada flotando de lado. Otra, como un ojo humano extendido a lo largo de kilómetros de cristal. Y una,
Una tenía la forma de un cubo perfecto, zumbando con matemáticas tácitas. Huesos la miró demasiado tiempo y empezó a sangrar por la nariz. Lo apartamos. Y entonces se dieron cuenta de nosotros. No porque hiciéramos ruido, sino porque no lo hacíamos. La Nimrod brilló brevemente y luego habló. No con palabras, con memoria. Envió un pulso a través del vacío, un eco de cada guerra, cada grito, cada fracaso, cada lucha que nos hizo quienes éramos. No perfectos, no divinos. Solo furiosos. La entidad arquitecto más cercana se detuvo. Se inclinó. Si algo tan vasto e informe podía inclinarse. Y entonces llegó la avalancha. Atacaron. La realidad se dobló. No usaron armas. Usaron pensamientos. Vimos a miembros de la tripulación congelarse a mitad de movimiento, atrapados en bucles de memoria. Un hombre revivió la muerte de su hija una y otra vez hasta que dejó de respirar. Lars se agarró la cabeza, gritando sobre voces que no eran suyas. Huesos convulsionó. Graf se desmayó por una hemorragia cerebral. Yo me quedé en el centro del puente y los desafié a romperme. Lo intentaron. Dioses, lo intentaron. Vi a mi padre morir de nuevo. A mi madre marchitarse en un campamento minero. Vi cada vida que nunca viví. Vidas en las que perdimos, en las que nos rendimos, en las que nos convertimos en ellos. Y lo rechacé todo. Porque los humanos no se doblan. Ardemos. El núcleo del juicio de la Nimrod se activó por última vez. Pero esta vez, no como un arma. Como una baliza. Pulsó a través de las dimensiones. Llamó a cada señal olvidada, a cada IA abandonada, a cada pieza fracturada de la vieja rabia de la tierra escondida en las bóvedas de datos de las estrellas. Y respondieron. Todos los fantasmas. Viejos constructos de guerra de la tierra que se creían perdidos, acorazados abandonados flotando en silencio, fragmentos de IA dentro de núcleos de meteoritos. Se iluminaron uno por uno, y juntos, gritamos. No con sonido. Con desafío. Los arquitectos retrocedieron. No entendían el caos. No esperaban que el dolor contraatacara. Presionamos. La Nimrod se zambulló en la entidad más grande, rasgando su forma con 1 billón de teravatios de calor puro y voluntad rota. Se partió. No por el fuego. Por el duelo. Esa era nuestra arma secreta. El duelo. La rabia. La larga agonía de ser olvidado y aún así volver a levantarse. Sangramos. Perdimos. Lars murió con su arma disparando. Huesos desapareció durante una sobrecarga de sistemas. Sus últimas palabras, haz que duela, capitán. Y yo, me quedé solo en el puente, observando cómo el último arquitecto se desvanecía de la existencia. Y entonces, silencio. No el frío silencio de la derrota. El silencio de la paz, de algo viejo finalmente desaparecido. La Nimrod flotaba, con el casco roto, su energía atenuándose. Me recliné en la silla de mando, con las costillas rotas crujiendo, y sonreí. Porque nunca se suponía que debíamos ganar. Pero lo hicimos. No con ejércitos, no con diplomacia. Con una nave. Una nave de guerra humana y el recuerdo de todo lo que intentaron borrar. Éramos fantasmas, pero gritamos como dioses.